Buenos días, docente. Nosotros en este trabajo en este trabajo final estamos haciendo o estamos aplicando un sistema de mantenimiento preventivo en una excavadora y pues los integrantes somos Durán Condori Robert, Flores Arraya Carlos, Medina Fuentes Simon, mi Tanco Pompilla Mauricio y mi persona del Castillo Chaño Fran Jason. Nosotros aquí en resumen, pues que las fallas en una excavadora pueden abarcar una variedad de problemas que afectan su rendimiento y eficiencia operativa. Estas fallas pueden originarse en componentes mecánicos, eléctricos, hidráulicos y su impacto puede ir desde tiempos de inactividad no planificados hasta costos gastos de reparación. Algunas de las fallas más comunes influyen desde las piezas claves, problemas en el sistema hidráulico, mal funcionamiento de componentes eléctricos y daños estructurales. La comprensión de las causas subyacentes de estas fallas es crucial para el desarrollo estratégico de los mantenimientos preventivos y correctivos, mejorando así la confiabilidad y durabilidad de las excavadoras en la industria de la construcción. El análisis de fallas de una excavadora es un proceso continuo que cambia la identificación de problemas, la comprensión de las causas y la implementación de medidas correctivas y preventivas. La implementación efectiva de estrategias de mantenimiento puede mejorar la confiabilidad y prolongar la vida útil de la excavadora, reduciendo al mismo tiempo los costos asociados a la reparación y al tiempo de inactividad no planificados. En introducción, en, en el vertiginoso mundo de la industria, las excavadoras se rigen como pilares fundamentales, desempeñando un papel esencial en la ejecución de los proyectos de envergadura. Estas imponentes máquinas, con su capacidad para mover grandes cantidades de tierra y materiales, son la espina dorsal de la construcción moderna. Sin embargo, como cualquier máquina compleja, la excavadora no está exenta de enfrentar a desafíos en su rendimiento operativo. Esta investigación se sumerge en el fascinante pero crítico ámbito de las fallas en las excavadoras, explorando los diversos factores que pueden impactar negativamente en los funcionamientos, desde problemas mecánicos hasta desafíos eléctricos, hasta fallas de las excavadoras. Las fallas de las excavadoras no solo representan obstáculos para la eficiencia operativa, sino también para el plantean, sino que también plantean preguntas fundamentales sobre la mantenibilidad y la durabilidad de estos equipos. A lo largo de este estudio, analizamos que las fallas más comunes que afectan a las excavadoras, eh, profundizando en sus causas subyacentes y examinando las estrategias de prevención y solución. Al comprender la complejidad de estos inconvenientes, no solo contribuimos con mejorar la confiabilidad de las excavadoras, sino que también impulsamos la eficiencia y seguridad de los sitios de construcción, marcando así un hito significativo en la evolución de la tecnología indispensable. A lo largo de estos análisis, exploramos las fallas más recurrentes que afectúan a la excavadora moderna, examinando las posibles causas que van desde el desgaste natural hasta los defectos de diseño. Al eliminar estas vulnerabilidades, no solo buscamos mitigar el tiempo de inactividad y los costos asociados, sino que también fomentar la evolución continua de los equipos de esta máquina, ¿no? En el panorama de la construcción contemporánea, en el último instante, entender las fallas de una excavadora no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también refine los estándares de la confiabilidad de la obra. En delimitación de objetivos, en objetivos generales, bueno, nosotros tenemos que identificar y diagnosticar las fallas que pueden presentar en el tren de fuerza de una excavadora. Como objetivos tenemos describir las diferentes estrategias utilizadas para diagnosticar las fallas en el tren de fuerza,
realizar un análisis de las posibles causas de fallas en los componentes en el tren de fuerza, como en los mandos finales, convertidores, motor, caja de transferencia, ejes y diferenciales. Realizando un análisis, bueno, también realizamos realizar un análisis de fallas en un componente específico del tren de fuerza para determinar las posibles causas de fallas y desgastes del componente. Bueno, a continuación mi persona va a dar a conocer lo que es marco teórico y a su vez lo que es la metodología para utilizar en el estudio. Me presento, soy Robert Jenson Durán Condori. Bueno, los conceptos que vamos a utilizar durante toda nuestra estructura teórica de este estudio van a ser principalmente los componentes del tren de fuerza y a su vez serían pues los diversos análisis que se va a realizar. Como principalmente tenemos que es el motor. ¿Qué es el motor? El motor es el componente principal de todo sistema auto de equipo. Este motor va a ser un componente principal que va a proporcionar potencia al tren de fuerza. A su vez, las fallas más comunes que se asemejan a este componente son lo que es falla en el cigüeñal, falla en los pistones y falla en los cojinetes. Como segundo componente tenemos la transmisión, que como su propio nombre dice, transmite la potencia del motor al eje de transmisión. Las fallas que se asemejan a este componente y los cuales son más comunes son pues la transmisión, fue falla en los engranajes, en los embragues y en los sellos. Como tercer componente tenemos el eje de transmisión. Este es un componente que transmite la potencia hacia los neumáticos. Las fallas más comunes que este componente tiene pues, son lo que es falla en rodamientos, falla en sellos y falla en los ejes. Eh, a su vez también tenemos los neumáticos, pero que son pues componentes que proporcionan la tracción de la excavadora a las fallas más comunes de los neumáticos, que serán rotura de bandas, por rodaduras, separación de capas y pérdida de presión. A su vez tenemos que es uno de los análisis que vamos a desarrollar, que es el análisis de vibración. Esta es una técnica que permite detectar fallos de componentes mediante la medición de vibraciones que se va produciendo a lo largo de su simulación. A su vez tenemos el análisis térmico, que es un conjunto de técnicas que se utilizan para estudiar el comportamiento térmico de su propia temperatura de los materiales. Las técnicas de análisis térmico se basan en la medición de las propiedades térmicas de los diversos materiales, tales como la temperatura, la capacidad calorífica, la conductividad térmica y o la difusividad térmica, que estos propiamente con una cámara térmica se pueden visualizar en función a qué componentes o qué zonas más calientes tiene el sistema cuando esté en funcionamiento. Otro concepto que utilizamos es la falla, que es una causa o un evento que lleva a la finalización de las actividades o capacidades de un equipo para realizar la función adecuadamente o en su caso extremo dejar de funcionar. Los efectos de falla son evidencias o hechos que la falla ha ocurrido. Indica pues una secuencia de eventos que tiene un inicio y hasta que culmina la falla, donde pues la recomendación es establecer las consecuencias de la misma, incluyendo pues los impactos en la seguridad, en el ámbito de la higiene, en el ámbito económico y en el ámbito operacional. A su vez, lo que es la metodología a utilizar en este estudio. Primeramente, al realizar este estudio vamos a hacer lo que es la identificación de componentes de todo el tren de fuerza de la excavadora y la función que cumplen dentro de ese sistema. Seguidamente vamos a hacer la descripción de las diversas estrategias utilizadas para diagnosticar las fallas del tren de fuerza, tales como son análisis de vibración, análisis térmico y análisis de balanceo. Seguidamente vamos a hacer un análisis de posibles causas de falla del componente, en el cual pues se va a hacer las mediciones en los mandos finales, en el convertidor, en el motor, en la caja de transferencia, ejes y diferencial. A su vez, eh, a continuación hay que hacer una evaluación del estado de los fluidos hidráulicos que se encuentran dentro de la maquinaria para determinar si pueden ser una causa de falla en el sistema. Seguidamente hay que hacer una revisión de análisis de falla de un componente en específico. Puede ser un eslabón, un eje, eh, para determinar las posibles fallas y el desgaste que puede presentar dicho componente. Seguidamente hay que hacer un análisis de técnicas de diagnóstico, por ejemplo, haciendo el uso de análisis de vibraciones para identificar o determinar problemas en el tren de fuerza.
Seguidamente, la recopilación de datos. Hay que hacer pues un registro de todos los datos obtenidos durante el proceso de diagnóstico, tales como en el proceso del análisis térmico. Hay que tomar evidencia de todo lo que es los puntos de calor o los puntos térmicos más altos registrados en función con la cámara, y a su vez lo que es la emisividad que emite cada componente. A su vez, hay que hacer un análisis de datos recopilados. Hay que identificar patrones, tendencias de falla, para así determinar pues cuál es el componente principal o cuál es el componente netamente que está originando una falla. Y por último, hay que proponer una propuesta de solución para corregir las fallas, para así mejorar el rendimiento del tren de fuerza del excavador. Qué bueno, ¿qué tal? Siguiendo con la exposición, mi nombre es Eva Medina Fuentes y les voy a explicar sobre el enfoque que tomamos, ¿no? Bueno, principalmente el enfoque que tomamos para el proyecto de investigación sobre el diagnóstico de fallas del tren de fuerza de una excavadora es de tipo cuantitativo, ya que se basa en recopilar y analizar datos variables y que se puedan medir para obtener un resultado objetivo y cuantitable, ¿no? Bueno, principalmente en este enfoque que hay pasos a seguir, ¿no? Como primer paso, nosotros vimos que sería identificación de variables cuantificables, ¿no? Que, que son, ¿no? Es la selección de variables específicas relacionadas con el tren de fuerza de la excavadora, que estas se pueden medir de manera precisa. O es como un ejemplo, ¿no? Incluyen temperaturas del motor, la presión hidráulica, las revoluciones por minuto, que es en RPM, y las vibraciones. Seguidamente también pudimos, como el siguiente paso, es el desarrollo de instrumentos especializados, ¿no? Utilizar sensores, un dispositivo de medición eh, para recopilar datos en tiempo reales sobre las variedades y identificaciones, ¿no? Es más que todo para garantizar que los instrumentos sean precisos, confiables y capaces de capturar una información relevante durante el funcionamiento de la excavadora. Seguidamente, también como otro punto es frecuencia y duración de las medidas, ¿no? Determinar la frecuencia y duración de las medidas considerando los factores como la velocidad de operación de la excavadora y la variable de las condiciones en las que trabaja, ¿no? Y asegurarse que la captura de los datos que, que sean relevantes a diferentes escenarios, ¿no? Operativos. Seguidamente seguimos con el desarrollo de identificadores cuantitativos de rendimiento. Bueno, principalmente es crear indicadores, ¿no? Cuantitativos que reflejan el rendimiento del tren de fuerza. Estos indicadores pueden incluir niveles de desgaste de componentes y otros parámetros cuantitativos que sirven para medir objetivas del estado de la excavadora, ¿no? Y por último, tenemos el establecimiento de umbrales y criterios cuantitativos. Para esto se debe definir umbrales y un criterio cuantitativo que indique las condiciones normales y señalen posibles fallos. Estos límites cuantitativos facilitan la detección temprana de anomalías y el desarrollo de algoritmos de diagnósticos. Ahora vamos a poder observar un video que de una excavadora y sus posibles fallas, ¿no? La maquinaria puede presentar cientos de fallas en distintos sistemas que conducen a reparaciones costosas. Sin embargo, el origen de estas puede asociarse en más del 50% de los casos a 7 causas comunes que pueden evitarse antes de un desenlace negativo tanto para tu vehículo como para el personal. En el puesto número 7 tenemos los componentes desalineados. Algunas partes como las poleas, las orugas, la transmisión, las ruedas guías suelen sufrir una desalineación asociada al uso común del vehículo. Dicha desalineación se define como la falta de coincidencia espacial entre dos o más componentes según el diseño propuesto por el fabricante y es el causante de desgaste prematuro y reemplazo excesivo de partes en una máquina. La inspección de rutina y las listas de verificación deberán incluir, cotejar y corregir la alineación de componentes importantes en la máquina para minimizar la frecuencia de este tipo de fallas. En el puesto número 6 tenemos los reemplazos a destiempo. Los reemplazos de partes realizados fuera de un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo o según se requiera, exponen al vehículo a fallas de diferente magnitud según la gravedad de las mismas.
Por un lado, reemplazar componentes o partes de forma prematura aumentará los costos de propiedad del equipo, mientras que hacerlo fuera de lo programado o según se requiera podrá exponer a la máquina a daños más severos e incluso accidentes. Un programa de mantenimiento, las listas de verificación y la inspección de rutina de la máquina serán los mejores aliados para discernir cuándo es necesario realizar un reemplazo efectivo. Número 5. Mantenimiento inadecuado. La inexperiencia del personal de reparación, así como el incorrecto seguimiento de las recomendaciones del fabricante, piezas de calidad deficiente o que no cumplen con los estándares recomendados, la ausencia de diagnóstico certero, etc., pueden ser causas que propicien futuras fallas y accidentes, por lo cual asegúrate de contratar mano de obra calificada para las labores de mantenimiento, especialmente en el área correctiva. Puesto número 4. Sobrepasar los límites de la máquina. Los fabricantes de maquinaria especifican los límites a los que puede someterse un vehículo, desde las indicaciones ampliamente conocidas como lo son los límites de carga, que de superarse pueden propiciar accidentes, hasta valores asociados a la presión del sistema hidráulico, especificaciones del sistema eléctrico, la tracción, etc. Asegúrate de que el personal conozca los límites propios del vehículo indicados por el fabricante para evitar fallas, reparaciones por omisión de estos datos y accidentes. Número 3. Ignorar manuales del fabricante. Todo fabricante de maquinaria elabora manuales en los que se incluyen recomendaciones de uso, detección y reparación de fallas comunes, cómo abordarlas desde la perspectiva de la seguridad, las alertas, diagramas, identificación de piezas de repuesto, etc. Ignorar estas recomendaciones conduce a fallas, compra de piezas innecesarias o no compatibles, etc., por lo cual te sugerimos asegurarte de utilizar los manuales correctos, algo que se puede realizar en algunos fabricantes a través del número de serie. Puesto número 2. Ignorar las señales de advertencia. Todo vehículo de reciente creación cuenta con un sistema de alarmas o señales de alerta visibles para el operador que indicarán una falla existente o potencial en el equipo que deberá ser atendida. Ignorar los indicadores, tanto los medidores, testigos, diales, relés de sobrecarga, alarmas, etc. puede llevar a costosas reparaciones, por lo cual asegúrate de que el personal a cargo conozca e identifique cada uno de ellos. En el puesto número 1 tenemos el personal no capacitado. La ausencia de capacitación del personal es considerada como la principal causa de fallas, averías y accidentes que involucran al equipo pesado. No entender el funcionamiento del vehículo o suponer que se entiende a través de la experiencia previa con máquinas similares se traduce como un camino fácil al aumento en el costo de posesión, reparaciones de costo elevado, accidentes, reemplazos innecesarios de partes, etc. Todo propietario deberá considerar un programa integral de capacitación propio o del personal para obtener el mejor rendimiento de su equipo, maximizar su vida útil, mantener elevado el precio de reventa, etc. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerda, si deseas comprar o rentar maquinaria, contáctanos. En pantalla aparecen nuestras direcciones. Que bueno, siguiendo ya con la exposición, pudimos observar un video donde se muestran las 7 fallas más comunes, ¿no?, que tienen las maquinarias, ¿no? Y ya siguiendo, ¿no?, con la exposición, ahora veamos los alcances planteados, ¿no? Para la presentación del proyecto de investigación sobre el diagnóstico de fallas del tren de fuerza de una excavadora, que será tipo explicativo, ¿no?, ya que se enfocan en comprender y explicar las relaciones causales y los factores, ¿no?, que incluyen el diagnóstico de fallas del tren de fuerza, proporcionando que las mejoras eficiente y confiabilidad de esta máquina, ¿no? Principalmente que tenemos 7, ¿no? 6 aspectos. El primer aspecto es tipo de investigación. La investigación será de tipo explicativo, buscando comprender las relaciones de casualidad entre variables y fenómenos que relacionados con el diagnóstico de falla en el tren de potencia, ¿no?, de la excavadora. La segunda es variables a estudiar. Se analizarán variables cuantitativas y cualitativas relacionadas con el tren de fuerza, con la temperatura del motor, la presión del aceite, la velocidad de la transmisión, el historial de mantenimiento y entre otras cosas, ¿no? También la interacción entre las variables será objetivo de estudio para comprender las posibles causas y efectos de falla. Como punto 3 tenemos contexto operativo. Bueno, este estudio se lleva a cabo en el entorno operativo en tiempos reales donde la excavadora se utiliza, ¿no?, para diversas tareas y construcciones y movimiento de materiales. Bueno, se considera condiciones y variables, como tipos de suelo, la carga de trabajo, la climatología,
para evaluar influencias en el factor de rendimiento del tren de fuerza, ¿no? En el 4, como punto 4 tenemos análisis estáticos, ¿no? Esto se aplica con técnicas estadísticas avanzadas para analizar la relación entre las variables y determinar patrones significativos. Bueno, este enfoque se explica y se identifica las causas subyacentes de las fallas del tren de fuerza, proporcionando una gran comprensión más profunda de los factores que contribuyen, ¿no? Como punto 5, tenemos el desarrollo de los modelos explicativos. Esto se desarrolla con modelos explicativos que pueden prever las ocurrencias que pueden tener el tren de fuerza, ¿no? Basándonos en las variables analizadas. Estos modelos contribuyen a la formulación de estrategias y diagnósticos predictivos y preventivos. Y como último punto tenemos la validación de hipótesis. Te planteo una hipótesis relacionada con la posible relación de casualidad entre variables, ¿no? Específicas y que ocurren de fallas, ¿no? Esta hipótesis se valida mediante análisis estadísticos y comparaciones de datos empíricos, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Ok, buenas. Me presento, soy Flores Arraya Carlos Ismael y continuando con la exposición, vamos a ver lo que va a ser el punto de inspección visual. En esta parte ya de nuestro proyecto, literalmente hicimos lo que va a ser en la misma maquinaria una inspección visual de prácticamente las fallas y los daños que podría tener visualmente, ya sea solamente en temas de engranajes, en plan de que estén desgastados o de que haya algún componente que tenga lo que va a ser corrosión o tenga alguna falla que se pueda literalmente hacer un reemplazo de piezas. Aparte de ello, también lo que hicimos fue lo que era hacer una inspección visual tanto del motor de combustión, del sistema de transmisión, de los ejes de transmisión y de los y actuadores hidráulicos. En el tema del motor de combustión se revisará que no haya fugas de combustible en sistema de asociados para la refrigeración. Se buscaba lo que eran hacer grietas, alguna invertidura que obstruya el funcionamiento de la maquinaria y que esté operativa, ¿no? En sistemas de transmisión se hizo la revisión del estado de los dientes de los engranajes, justamente lo que decía hace un momento, buscando lo que hace fracturas y desgastes, ya que esto haría lo que viene a ser que no esté operativa y que haya una falla no solamente al momento, sino que también a futuro, ya que se empeoraría más lo que viene a ser esa fractura que ya existe. Se comprobará el ajuste de alineamientos por partes giratorias, se buscará daños o fugas y sellos juntas a retenes. Ahora vamos con lo que van a ser ejes y ejes de transmisión. Se buscará lo que van a ser fracturas de ejes sólidos, se revisará el estado del soporte y rodamientos sin descuidar lo que van a ser los pernos y las tuberías o pasadores. Como siguiente punto tenemos lo que van a ser actuadores hidráulicos. En actuadores hidráulicos se buscará lo que van a ser fugas de aceite, ya que al tener una fuga de aceite prácticamente no operaría lo que va a ser la maquinaria, ¿no? Daños en lo que hacen las mangueras o conexiones, se comprobará la suavidad y el deslizamiento y el final de la carrera de los cilindros, se revisará los dientes y engranajes de motores hidráulicos buscando una fractura de desgaste irregular, justamente como estamos viendo en la imagen que podemos ver. Ahí se está haciendo lo que va a ser la revisión de lo que van a ser de las mangueras, si tiene alguna fuga, si tiene algún hueco, algo que impida el trabajo de la maquinaria, ¿no? Como siguiente parte tenemos lo que es aplicación de la metodología de diagnóstico. En este punto hicimos lo que es hacer tres tipos de diagnóstico, tanto como análisis de vibración, análisis térmico y análisis termográfico. En análisis de vibración hicimos lo que hicimos una vez en nuestro laboratorio. Realizamos lo que va a ser una maquinaria y hicimos lo que hacemos una estructura para evaluar el comportamiento dinámico de este funcionamiento de vibraciones. Además, específicamente para detectar el problema relacionado si es que tiene algún problema en la misma maquinaria, ¿no? Por ello, se instaló lo que es un acelerómetro en los puntos críticos o puntos específicos, en otras palabras, del motor y en la caja de transmisión para identificar si es que hay algún problema en la maquinaria, ¿no?
como si en el siguiente punto, en análisis térmico, es crucial para identificar los posibles problemas, ya que el sobrecalentamiento es un identificador común de problemas de fricción excesiva. En este punto hicimos lo que hacer con un analizador termográfico, ya que justamente, como dice aquí el concepto, puede haber que haya fricción entre dos componentes y eso literalmente aumente las temperaturas de la maquinaria, ¿no? Y haya una falla no solo ahora, sino una falla a futuro, ¿no? Que podría ser una falla literalmente alta o grave. Mediante la cámara termográfica se realizará barridos en operación sobre los componentes energizados del sistema hidráulico y eléctrico y mecánicos. Los puntos calientes se comportarán con lecturas de termocuplas tipo K, adicionalmente a las zonas de interés, ¿no? O sea, las zonas específicas donde posiblemente haya un roce o una fricción de materiales. Y análisis termográfico, tenemos como punto final, eh, sigan las siguientes secuencias para determinar los valores de emisividad. Esto hicimos en 7 puntos para ver prácticamente si es que hay unos daños en la maquinaria a futuro o actual. Como primer punto tenemos, escoja un lugar donde situar la muestra, determine las temperaturas aparente para aplicar introducir lo que es en la cámara, pongo un trozo de cinta eléctrica para la velocidad conocida sobre la muestra. Esa cinta es más que todo para que la cámara termográfica enfoque prácticamente dónde está el punto específico y dónde se va a ver más que todo el calor o el punto más caliente, en otras palabras. Justamente lo que decía, enfoque y haga un ajuste automático y congele, guarde la imagen y eso, ¿no? Simplemente guardamos en la cámara termográfica, guardamos lo que va a ser la imagen y lo tomamos como evidencia, ¿no? Eso sería ya todo de mi parte. Ya, ahora pasando con análisis de balanceo, siguiente parte. Ahí. El análisis de balanceo se puede utilizar para corregir el desequilibrio, más bien en componentes que realizan un movimiento rotatorio, ¿no? Como puede ser un cigüeñal o un convertidor de par que utiliza un estator con un estos componentes necesitan hacer un movimiento giratorio, lo cual, si es que tiene algún desequilibrio de peso, podría generar vibraciones o también incluso movimientos bruscos en la máquina. Este desequilibrio se corrige añadiendo o quitando pesos del componente. El peso se puede añadir o quitar colocando contrapesos en la máquina o modificando el diseño bueno, del componente. En el caso, por ejemplo, tenemos en el estator de un convertidor de par. En este componente, si es que nosotros lo desarmamos, podemos darnos cuenta de que va a tener agujeros. Estos agujeros se deben a que los pesos no están debidamente equilibrados desde su diseño, desde su creación. Entonces, el fabricante lo que hace es realizar agujeros para quitar peso al componente en lugares en los que puede generar vibración. Para esto se realiza este análisis. Ahora se va a analizar mediante un cable. El cable se conecta a una sonda que se coloca en la excavadora. La sonda convierte las vibraciones mecánicas en una señal eléctrica que puede ser interpretada por el analizador. El analizador genera un informe que resume los resultados del análisis. El informe incluye información sobre amplitud, la frecuencia y la forma de la onda de vibraciones. El informe también incluye información sobre posibles problemas de la excavadora. En la imagen número 7 se puede presenciar la pantalla de la máquina VIP Expert que nos da en una imagen gráfica de un rotor dónde se ubica el balanceo y cuál es nuestro valor de desequilibrio, ¿no? Mientras mayor sea el valor de desequilibrio, nos va a indicar que
el desbalanceo está más hacia, más excéntrico al centro. Luego, en la imagen número 8 vamos a tener una tabla que es nuestra tabla de velocidades máximas de funcionamiento según el desplazamiento del centro de gravedad. En el VIP Expert nos va a botar un valor de desplazamiento de centro de gravedad y este valor lo tenemos que ubicar en qué sección se va a encontrar, ya sea G4, G1, G2.5 y nos va a poder evidenciar de cuál va a ser nuestro valor máximo de RPMs. Ahora en los resultados. El desequilibrio en el eje se detecta una vibración anormal en el eje de transmisión, lo que indica un desequilibrio que podría causar fatiga prematura y posiblemente una ruptura del eje. También desgaste de rodamientos. La lectura de vibraciones sugieren que un desgaste anormal en los rodamientos del eje, lo que podrían provocar un funcionamiento deficiente y eventual fallo. Ahora, como conclusión de estos análisis de vibraciones, podemos evidenciar que una falla en el desbalanceo de algún componente puede generar vibraciones y así también fatigar el componente, ya que un lado va a soportar más cargas que otro al realizar vibraciones o movimientos rotatorios. Luego tenemos un análisis térmico, ¿no? Sobre calentamiento del eje. Se observan temperaturas inusualmente altas en el eje de transmisión, lo que indica fricción excesiva, falta de lubricación, fricción excesiva, problemas de enfriamiento o posiblemente un desalineamiento, lo que podría ocasionar daños por calor y reducir la vida útil del componente. Y ahora tenemos también nuestro análisis de balanceo. Un desequilibrio significativo. Se detecta un desequilibrio considerable en el eje de transmisión, lo que está generando vibraciones excesivas y podría provocar daños en los componentes asociados, así como una operación inestable. Esto podría deberse a un desgaste desigual de los componentes o a la presencia de objetos extraños. El desbalance puede contribuir a vibraciones excesivas o aumentar el estrés en los componentes. Ahora tenemos nuestras conclusiones. En nuestras conclusiones está la necesidad de equilibrio urgente. La presencia de desequilibrio en el eje de transmisión, identificado tanto en el análisis de vibraciones como en el del balanceo, sugiere la necesidad urgente de realizar un correcto balanceo, ¿no? Este desequilibrio podría provocar fatigas prematuras y si no se aborda podría resultar en una ruptura del eje. Luego tenemos problemas potenciales en los rodamientos. El desgaste anormal en los rodamientos, detectado en el análisis de vibración, indica la posibilidad de problemas en los componentes internos del eje de transmisión. Este hallazgo detecta la importancia de una inspección detallada y, si es necesario, la sustitución de los rodamientos afectados. Luego tenemos el riesgo de fallo por sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento identifica en el análisis térmico es una señal clara de que el eje de transmisión está experimentando condiciones operativas adversas. Este riesgo de fallo debido al calor sugiere la necesidad de revisar y mejorar el lubricante, así como abordar posibles problemas de alineación. Luego también tenemos impacto de vibraciones excesivas. El desequilibrio significativo y las vibraciones excesivas detectados en ambos análisis subrayan la importancia de abordar rápidamente los problemas de balanceo. Estas vibraciones no solo afectan la integridad del eje de transmisión, sino que también pueden tener un impacto negativo en componentes asociados en la estabilidad operativa de la excavadora. Luego tenemos enfoque integral en el mantenimiento. La presencia de múltiples problemas, desde desequilibrio hasta desgaste en los rodamientos y sobrecalentamiento, resalta la necesidad de un enfoque integral en el mantenimiento preventivo.
Las intervenciones deben abordar no solo los síntomas evidentes, sino también las posibles causas subyacentes para garantizar una solución efectiva y duradera. Luego tenemos la importancia de monitoreo continuo. La detección temprana de los problemas a través del análisis periódico destaca la importancia del monitoreo continuo del tren de fuerza de la excavadora. La implementación de un programa regular de análisis de vibración térmico y de balanceo pueden ayudar a prevenir fallas catastróficas, reducir costos de reparación y aumentar la eficiencia operativa de la máquina pesada. Ahora tenemos como recomendaciones. Recuerde que la seguridad es lo primero al trabajar con maquinaria pesada. Si no te sientes cómodo realizando estas inspecciones por ti mismo, es recomendable buscar ayuda de un profesional calificado. Además, sigue siempre las pautas de seguridad del fabricante y utiliza el equipo de protección adecuado. Luego tenemos, sigue siempre los procedimientos y recomendaciones del fabricante de la excavadora para el diagnóstico y reparación. Y recuerde que en caso de duda o si la falla es compleja, es preferible contar con la asistencia de profesionales con experiencia en el mantenimiento de maquinaria pesada. Eso es todo.